Cordial saludo. Bienvenidos de nuevo a este su espacio de temas y problemas literarios. Yo soy Sundiata Keita, escritor, actualmente representante por el subsector de escritores independientes en el Consejo de Literatura del Distrito de Medellín. En este episodio vamos a abordar una temática bastante interesante, siguiendo un poco el hilo conductor que hemos estado viendo respecto de la novela, que tiene que ver con la importancia de las primeras líneas y la captura de la atención del lector desde el primer párrafo. Es muy importante citar que la primera, el primer párrafo, la primera impresión que nos da el primer párrafo de una novela puede resultar determinante a la hora de leer o no este texto, sobre todo teniendo en cuenta la época contemporánea donde la atención del lector y como lectores es un privilegio, ¿no? Ante tantos estímulos que hay, tantas situaciones que hay por medios audiovisuales, redes sociales, una serie de situaciones. Entonces ya de por sí lograr que el lector se comprometa a leer una novela nuestra, debemos capturar la atención del lector. Si bien siempre se cita esta frase de Cortázar respecto de que la novela debe ganar por puntos y en el cuento debe ganar por nocaut. Ciertamente, siguiendo esta analogía de boxística, igual hay peleas muy malas, muy aburridas que se definen por puntos y peleas muy buenas que también se definen por puntos. Entonces es mejor entrar en esta segunda categoría. De este tema, hay muchos ejemplos que podríamos citar, pero por el contexto del espacio y la brevedad del mismo, vamos a tocar entonces algunos ejemplos que yo considero emblemáticos. También los invitamos en los comentarios a dejar ustedes sus propios ejemplos de inicios de novelas memorables que hayan marcado quizá para ustedes como lectores un punto de referencia. Entonces, teniendo en cuenta que la importancia del primer párrafo tiene que ver mucho con lograr la atención del lector, teniendo muy de presente esta época tan convulsa y tan caótica, tan vertiginosa, es el adjetivo más preciso, en la que vivimos, donde la atención, hay una lucha por la atención, y la atención que nuestra novela tiene, la está disputando con múltiples estímulos externos que pueden llegar a ser mucho más sugestivos. Eso de un punto de vista pragmático, desde un punto de vista propiamente sustantivo, propiamente literario como tal, una buena carta de presentación del escritor el poder desarrollar desde el primer párrafo, capturar el interés, así se vaya después, lógicamente, en el devenir del texto. Va a tener muchas más oportunidades de hacerlo, pero da una buena carta de presentación como escritor. Eh, Como habíamos comentado, aquí tenemos algunos ejemplos de primeras líneas o primeras impresiones bastante icónicas, bastante emblemáticas. Por ejemplo, respecto del ingenioso hidalgo Don Quijote de la Mancha, Miguel de Cervantes Saavedra, todos hemos escuchado desde la más tierna infancia escolar este inicio en el cual dice, en un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. ¿Por qué es tan memorable este inicio del Quijote? Primero, en el momento histórico en el cual se escribió, había muchas referencias inclusive en literatura caballeresca y demás, a los lugares y amplias descripciones. Y acá hay una indeterminación explícita del autor cuando dice que no quiere acordarse de ese lugar, una indeterminación además, dónde está ubicado, o sea, hay una indeterminación frente al lugar, una de orden del narrador eh, que dice que no quiere acordarse de cuál es el lugar, o sea que sí lo sabe, y también en el temporal, porque no ha mucho tiempo que vivía, y ahí viene una descripción muy precisa, que si ustedes se fijan, eh, podría pensar uno que apela únicamente al aspecto exterior, pero ya nos está diciendo mucho porque es un contraste que se hace con los héroes de la novela caballeresca que precisamente
pretendía satirizar o que satiriza El Quijote, que para muchos sigue siendo pues una novela insuperable hoy por hoy. Otro ejemplo de novela mucho más contemporáneo lo tenemos con un autor colombiano, José Eustacio Rivera, la novela La Vorágine. Vamos a leer entonces este primer párrafo. Antes que me hubiera apasionado por mujer alguna, jugué mi corazón al azar y me lo ganó la violencia. Nada supe de los deliquios embriagadores, ni de la confidencia sentimental, ni de la zozobra de las miradas cobardes. Más que el enamorado, fui siempre el dominador, cuyos labios no conocieron la súplica. Allí tenemos eh, una descripción donde este eh, personaje se nos presenta ya desde el principio, se nos presenta con un temperamento, por decirlo así, fuerte, indómito, habla inclusive de manera explícita de la violencia, la forma en la que él describe su incapacidad o su elección, según quiera verse, para comprometerse o para mostrar algún tipo de sensibilidad o algún tipo de vulnerabilidad en el terreno sentimental. Y se relaciona pues todo lo que sucede en el marco de la novela y el tema de la violencia. Y ese tema precisamente de lo indómito, de lo que no se somete, en una metáfora pues de la selva, que evidentemente es un tema central en la vorágine. Entonces ya de entrada, con unas pocas líneas, nosotros como lectores, independientemente del momento histórico en el cual nos acerquemos o del país, de la ocasión en la que nos acerquemos a esta novela, tenemos ya unos rasgos muy precisos del personaje y vemos cómo esto encaja después con lo que sucede en la novela. Otro ejemplo de una gran novela, para muchos la mejor novela mexicana del siglo XX, no puede, pues nos referimos a Pedro Páramo de Juan Rulfo. Vamos a leerlo, entonces este inicio. Vine a Comala porque me dijeron que acá vivía mi padre, un tal Pedro Páramo. Mi madre me lo dijo, y yo le prometí que vendría a verlo en cuanto ella muriera. Le apreté las manos en señal de que lo haría, pues ella estaba por morirse y yo en plan de prometerlo todo. No dejes de visitarlo, me recomendó. Se llama de este modo y de este otro. Estoy segura que le dará gusto conocerte. Y yo no pude hacer otra cosa sino que decirle que así lo haría. Y de tanto decírselo, se lo seguí diciendo aún después que a mis manos les costó trabajo zafarse de sus manos muertas. Es un momento de quiebre, ¿no? Donde también comienza el viaje del héroe, por así decirlo, que otra estructura narrativa la estuvimos viendo previamente, pues la abordamos de manera somera, y nos introduce inmediatamente en la situación, ¿cierto? Y también hay una indeterminación, ¿cierto? Cuando dice un tal Pedro Páramo, lógicamente no lo conocía, y es la forma en la que Rulfo nos introduce a este universo tan interesante de Comala. Ojalá ustedes, pues, los que no hayan leído, tengan la oportunidad de acercarse a esta novela. Vamos a continuar también con otra gran novela de Carlos Fuentes, La muerte de Artemio Cruz, una gran lectora que yo conocí, quizá la mejor. Esta era su novela favorita, no porque fuese la que tuviera la mejor estructura o la mejor construida, sino que era una novela que le llamaba mucho la atención por su visión respecto a lo que se comenta allí en cuanto al poder y el caudillismo latinoamericano, una serie de circunstancias que lamentablemente se siguen viendo hoy por hoy. Entonces vamos a volver a este párrafo y comienza de esta forma. Yo despierto. Me despierta el contacto de ese objeto frío con el miembro. No sabía que a veces se puede orinar involuntariamente. Permanezco con los ojos cerrados. Las voces más cercanas no se escuchan. Si abro los ojos, ¿podré escucharlas? Pero los párpados me pesan. Dos plomos, cobres en la lengua, martillos en el oído. Una, una como plata oxidada en la respiración. Metálico todo esto. Mineral otra vez. Orino sin saberlo. Quizá, he estado inconsciente, recuerdo con un sobresalto. Durante esas horas, comí sin saberlo. Porque apenas clareaba cuando alargué la mano y arrojé, también sin quererlo,
el teléfono al piso y quedé boca abajo sobre el lecho, con mis brazos colgando, un hormigueo por las venas de la muñeca. Ahora despierto, pero no quiero abrir los ojos. Aunque no quiera, algo brilla con insistencia cerca de mi rostro. Algo que se reproduce detrás de mis párpados cerrados en una fuga de luces negras y círculos azules. Contraigo los músculos de la cara. Abro el ojo derecho y lo veo reflejado en las incrustaciones de vidrio de una bolsa de mujer. Soy esto, soy esto, soy este viejo con las facciones partidas por los cuadros desiguales del vidrio. Soy este ojo, soy este ojo, soy este ojo surcado por las raíces de una cólera acumulada, vieja, olvidada, siempre actual. Soy este ojo abultado y verde entre los párpados, 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 párpados aceitosos. Soy esta nariz, esta nariz, quebrada, de anchas ventanas. Soy estos pómulos, pómulos, donde nace la barba cana, nace, mueca, mueca, mueca. Soy esta mueca que nada tiene que ver con la vejez o el dolor. Mueca, con los colmillos ennegrecidos por el tabaco. Tabaco, tabaco. El baobao de mi respiración opaca los cristales y una mano retira la bolsa de la mesa de noche. Ya en este párrafo, como decíamos al principio, es una excelente carta de presentación de Rulfo por la manera en la cual inclusive usa recursos de como la literación, recursos en este caso de prosa poética y metáforas también. Hay una serie de situaciones que muestran la maestría del escritor y nos invita a descubrir precisamente quién es ese personaje, cómo ha llegado a a esa condición. Nos genera una curiosidad de saber más. Y ahí iríamos al segundo punto. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace efectivo a una primera línea? Entonces tenemos eso, mostrar la maestría del escritor, también generarle una curiosidad al lector, que nuestro texto nos lo invite, eh, lo mueva, lo persuada a querer saber más de la historia que estamos contando o de los personajes que integran, que le dan vida a esa historia. De una manera, por decirlo muy rápida, tendría que ver con eso, con cómo el poder de persuasión se materializa desde el primer párrafo, aunque evidentemente la novela tiene altibajos, lo habíamos visto también precedentemente en otro de de los modelos, perdón, de análisis que estuvimos revisando, la pirámide de Freytag, ¿cierto? Donde evidentemente la novela va a llegar a un clímax y de ahí va a decrecer, pero es muy importante desde el principio que como escritores tengamos la capacidad y la aptitud de mostrar al lector un panorama interesante y el lector quiera comprometerse con nuestra historia. Por ahí también algunos hablan de una especie de contrato narrativo establecido entre el autor y el lector a través del texto, un contrato que puede romperse en cualquier momento. Hay personas, por ejemplo, que tienen la voluntad o tienen la determinación o la costumbre de leer una novela o terminarla, aunque no, el compromiso, terminar una novela aunque no les interese, yo por lo menos no lo hago. Si comienzo, y eso por lo general pasa al principio, comienzo a leer una novela y no convence en las primeras páginas, sencillamente no la continúo. Porque como les digo, hay personas que continúan por compromiso, por una serie de situaciones ya de otro orden, y terminan de leer la novela. Pero yo considero que el tiempo es muy escaso y hay muchos libros, ¿no? Mucho arte. Entonces es mejor aprovechar bien el tiempo. Entonces de esta manera también podemos ir extrayendo unos principios de cómo construir ese primer párrafo atractivo, mostrar una buena carta de presentación como escritores, como en el último ejemplo que vimos, aunque en general pasa por todos, ¿no? Crear esa tensión que de alguna forma vincule al lector y lo obligue a suscribir ese contrato narrativo con nuestra historia. Como siempre, invitarlos a suscribirse al canal, compartir, comentar. Déjenos por favor sus impresiones respecto de esas novelas memorables y esos primeros párrafos o ese primer párrafo memorable y de qué técnicas utilizan ustedes como escritores para crearla y como lectores, de qué manera se integran
Como siempre, pues agradecido por su permanencia. Nos veremos en un siguiente episodio.